Gloria a Jesús. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Damos honra y gloria al Señor por este día, por esta tarde, esta noche, que el Señor nos ha permitido estar en su casa de oración. Aleluya. Antes de todo, hermano, que quiero que por favor me ayuden a orar, hermano, para que el Señor use mis labios. Siempre he dicho que yo no soy nadie, hermano. Yo simplemente soy un pedazo de barro, hermano, que el Señor simplemente puede usar. Y les quiero pedir que oren para que ninguna palabra salga de mi propio entendimiento, sino que sea el Señor a través de mí hablando a ustedes, su pueblo. Gloria al Señor. Señor Jesús, en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que prepare, Señor, los corazones, la mente de mis hermanos, de tu pueblo, Señor, y que uses mis labios, Señor. No permitas que salga palabra de mi boca, Señor, conforme a mi entendimiento, sino conforme a tu entendimiento, Señor, a tu misericordia, Señor, porque tú eres el dueño, Señor, de las misericordias y sabes el corazón de cada uno de nosotros. Conoces la mente de cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos en nuestra vida? Usa mi vida, usa mis labios, Señor. He aquí, Señor, soy un pedazo de tierra, de barro, Señor, pero tú eres, Señor, quien puede usar estos labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Sin tomar más tiempo, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 5. Gloria al Señor. Vamos a comenzar a leer del versículo 1, hermanos. Y esperemos que esta palabra, hermanos, sea de bendición a nuestra vida. Gloria al Señor. Para que nuestros corazones puedan ser alimentados, nuestra mente, y que el Señor sea quien hable a cada uno de nosotros. Libro de Juan, hermanos, capítulo 5, empezando del versículo 1, dice de esta manera. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, gloria al Señor, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Gloria al Señor. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. Hasta ahí. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Aleluya. Hermanos, en este pasaje de la Biblia encontramos una historia, un relato. Encontramos algo que sucedió mientras el Señor Jesucristo andaba en esta tierra. Pero en esta noche, mis hermanos, y quiero ser muy cauteloso en hablar en este tema, hermanos, porque hay muchos temas, hay muchas interpretaciones que se le dan a este tema. Escudriñando un poquito de cada una de las enseñanzas que se dan de acuerdo a este tema. Muchos temas se hablan sobre el estanque. Unos dicen que el estanque era un lugar donde anteriormente había sido un lugar pagano, y que tiempos antes del Señor Jesucristo había una creencia, porque había un tipo de un Dios. No soy muy experto en historia, pero relativamente rápidamente les voy a decir que anteriormente, dice la historia o los historiadores, que en ese lugar se había creado un tipo de imagen, y que después de eso, eso le añadían a esa imagen, en ese lugar, en ese estanque, le añadían que probablemente hasta podía ser ángel, un ángel satánico. Los que son expertos en el estudio y en la historia tal vez me van a corregir si estoy mal, pero solamente trato de darles un poquito de lo que la historia habla de esto. También otros dicen que esos estanques fueron hechos para que cuando se llevasen las ovejas al templo en el sacrificio, se agarraba el agua de ahí para lavar las ovejas y santificarlas. También otros dicen que era un lugar donde los enfermos simplemente llegaban por causa de que no habían lugares donde ellos reposaban o donde podían reposar. Hay muchas cosas, hay muchas opiniones. La palabra de Dios dice que cuando Jesús llegó ahí, miró a este hombre. Pero yo quiero irme un poquitito más atrás de que cuando Jesús llegó ahí, y quiero poner un poquito mi mente, o quiero que usted vaya conmigo, use sus pensamientos, donde dice que este estanque, mis hermanos, era un lugar donde había multitudes de enfermos, ciegos, paralíticos, cojos. Y la pregunta que yo me hice cuando estaba estudiando esta porción: si había tantos enfermos y el Señor Jesucristo tenía el poder para sanar a todos, ¿por qué nomás la palabra habla de una persona que fue sanada? Esa es la pregunta que yo me hice. ¿Por qué habla solamente de una persona que fue levantada? Pero si nos ponemos a leer detenidamente en la escritura, dice que este hombre, cuando Jesús le preguntó, la pregunta que todo mundo puede ser que se diga, bueno, cualquier enfermo que está enfermo, si alguien te pregunta a ti, ¿quieres ser sano?
sería como una pregunta absurda. Todo mundo quiere ser sano de una enfermedad, pero el Señor no hace preguntas absurdas. El Señor sabe por qué pregunta. El Señor sabe por qué te pregunta. Gloria a Dios. Y dice que este hombre, mi hermano, cuando el Señor Jesucristo llegó a este lugar, le preguntó esa pregunta. Aún no la voy a hacer yo, la mencionada, no la voy a mencionar. Pero a lo que yo quiero llegar es, la pregunta que yo me hice es: ¿por qué no sanó a los demás? La pregunta fue la siguiente. Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Y ahí quiero detenerme un poquitito. La palabra del Señor nos habla a nosotros, hermanos, en este caso que me tocó compartir este mensaje. Yo voy a compartir para ustedes y para el que me está escuchando. Y lo único que quiero decirle a ustedes, hermanos, y al que me está escuchando, que con mucho respeto, con mucho temor y temblor, lo que usted no le, lo que le haga bien a su corazón, agárrelo, tómelo para sí. Lo que no le haga bien para su vida, deséchelo. Entonces dice que Jesús llegó y le preguntó que si quería ser sano. Pero regresándome un poquito atrás, dice que había la multitud de enfermos ahí. Y yo quiero introducirme mentalmente a ese estanque. Dice que la palabra que traducido es Betesda, traducido es casa de misericordia. Entonces yo quiero introducirme a ese estanque, ¿ok? Supongamos que aquí en la iglesia, gloria a Dios, ¿cómo lo explico para no ofender a nadie? Pero lo tengo que decir. Supongamos que la iglesia aquí es el estanque y que hay un montón de enfermos alrededor. Cojos, ciegos, paralíticos. Pero que va a llegar el Señor Jesucristo aquí. Que va a llegar. Pero dice que este hombre no conocía al Señor Jesús. No lo conocía. Pero usted y yo tenemos una ventaja bien grande. Usted y yo, si la casa del Señor es el estanque y usted y yo somos los enfermos de una manera u otra, ya conocemos al Señor. Tenemos la ventaja de que ya conocemos al Señor Jesús. Entonces, si yo me meto a ese estanque, lo primero que voy a mirar si había multitudes de enfermos, paralíticos, ciegos. Lo primero que voy a encontrar tal vez es un aroma muy no agradable. Porque este hombre dice que llevaba 38 años enfermo ahí en el estanque. Y usted sabe también, y sabemos, que cuando hay un lugar donde el agua está estancada y esa agua no corre para ningún lado, que simplemente está estancada en el mismo lugar, esa agua apesta. Esa agua toma un olor no agradable. Gloria a Dios. Y si yo quiero simbolizar mi vida en ese estanque, y si mi vida está estancada en lo espiritual, tengo que tener cuidado. Tengo que preocuparme. Tengo que hacer algo para que esa agua fluya. Tengo que hacer algo para que el agua de mi estanque no sea un agua que apeste, sino que sea una agua que pueda dar vida,
una agua que pueda alimentar a los enfermos, paralíticos, ciegos, cojos que están alrededor de mí. Pero para esto tenemos que hacer unas cositas que a veces para nuestro ser, para nuestra vida, no son muy agradables, porque nosotros nos gusta hacer muchas cosas que apestan. Delante de los ojos de Dios apestan. Por eso es que yo le dije, si a usted o al que está escuchando lo que estoy hablando le va a servir algo de lo que va a escuchar, tómelo. Si no, deséchelo. Entonces, para que yo pueda sacar esa pestilencia de mí, refiriéndome a ese estanque que mi cuerpo puede estar estancado espiritualmente, tengo que sacar lo que produce que eso apeste en mi vida. Gloria a Dios. Entonces, para esto tengo que dejar que venga Jesús. Y una de las cosas que tenemos que tener en claro es que al Señor no le podemos poner pretextos. Al Señor no le podemos poner pretextos, hermano. Porque si nos podemos a fijar y si leímos detenidamente, el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Versículo 6 del capítulo 5. El Señor a usted no lo va a obligar a nada. El Señor a mí no me va a obligar a nada. Usted y yo tenemos que tomar la decisión si queremos ser sanos, si queremos sacar lo que apesta de nuestra vida, si queremos sacar lo que no está permitiendo que el Señor venga y haga una transformación a esa agua que somos nosotros, para poder dar vida a lo que nos rodea, para poder llevar. Es más, si en este lugar había tanta gente enferma, también me pongo a pensar y digo, ¿por qué no se ponen de acuerdo y dicen, bueno, si esta agua se mueve, pues entonces, si yo estoy cojo y me sirve un pie, yo voy a llevar a un ciego que no puede ver para dónde va y lo voy a ayudar? Entonces, a mí también al leer esto y mirar que había una multitud, se me viene el pensamiento de que simplemente nada más queremos pensar en el yo primero. De los demás, que luchen por sí solos. Yo primero. Ahora, 38 años. 38 años. Era mucho tiempo. Era mucho tiempo. Entonces, allí podemos encontrar una pregunta: ¿por qué no ayudar al necesitado? ¿Por qué no llevar a aquel que necesita llegar? Porque supongamos que yo me hace falta un pie, que yo soy un cojo y yo veo un ciego. Si yo quiero ayudarlo, hermanos, un ciego, usted le dice a un ciego, lo pone en un cuarto, adentro de un cuarto, lo mete usted adentro de un cuarto, cierra la puerta, y usted le dice a un ciego, salte. ¿Usted cree que el ciego va a encontrar la puerta? No, alguien tiene que ayudar a salirlo. Alguien tiene que conducir a ese ciego para que pueda encontrar la salida. Entonces, quiere decir que allí como que no había el amor de ayudar a otros. Nada más el yo y el para mí. Y los demás, que se la rasquen como puedan, que se rasquen con sus propias uñas. No, mi hermano,
tenemos que ayudar. Tenemos que tender la mano. Si veo que mi hermano está pasando por una necesidad espiritual, vamos a ayudarlo. Si vemos que nuestra hermana está siendo llevada por un espíritu de frialdad, vamos a levantarla, ayudarla a levantarla. Hermanos, ahora versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Primera excusa. ¿Quieres que el Señor te use? No le pongas excusas al Señor. ¿Quieres que el Señor te use para su obra? ¿Quieres que el Señor te use para trabajar en su obra? No le pongas excusas al Señor. No tengo. Es que mi papá, es que mi mamá, es que el hermano, para ser como él, nah. Es que el pastor, es que el hermano es así, así no me gusta que sea el hermano, no, pues me cae. Pretextos. Tenemos que quitar esos pretextos, porque el Señor quiere sanarnos, el Señor quiere limpiarnos, el Señor quiere usarnos, pero tenemos que dejar los pretextos al lado. Yo, como servidor del Señor Jesucristo, como miembro de esta iglesia, tengo que estar dispuesto a trabajar. Hermanos ministros, hermanos diáconos, líderes y no líderes de la iglesia, tenemos que estar dispuestos a trabajar. Tenemos que estar dispuestos. Si nos ponen a barrer, vamos a barrer. Si nos ponen a predicar, hermanos, vamos a predicar. Si nos ponen a limpiar los baños, vamos a limpiar los baños. Si nos ponen a limpiar la iglesia por fuera, darle una lavada a la iglesia, vamos a hacerlo. Hermanos, pretextos sobran. Pero hermanos, no caigamos en los pretextos. Mejor digámosles al Señor Jesucristo: sí quiero ser sano, sí quiero que me uses. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí estoy, solamente ponte dispuesto para que el Señor te use. Dijo el hermano Benjamín, y no se me va a olvidar esto que me dijo. Dice: hermano, si usted quiere hablarle a alguien del Señor Jesucristo, el Señor mismo le va a poner a la persona en su camino. Solamente abra la boca y háblele del Señor, y eso va a suceder así. No ponga pretextos que no hay a quien hablarle. El Señor siempre pone a alguien en el camino para hablarle de su palabra. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, dice que le dijo: Señor, no tengo quien me lleve al estanque, no tengo quien me meta. Ay, hermano, es que no tengo licencia para ir con usted. Ay, hermano, es que no puedo ir porque si me para la policía. Ay, hermano, es que pretextos y pretextos. Pero ¿quién los mira en las pulguitas? ¿Quién los mira en las Walmarts, en las malls? Allí no ponemos pretextos. Qué honor sería, hermanos, que llevando el evangelio, mire, al principio no se ve, pero yo como testimonio le puedo decir que cuando a mí me sucedió algo que a hoy me beneficia, al principio yo no entendía las cosas. A hoy lo entiendo cuál era el propósito de Dios. Qué bien sería si usted va con un corazón dispuesto a predicarle la palabra de Dios a alguien, y supongamos la peor
la peor de las cosas lo para un policía. Supongamos así, lo para un policía. Señor, yo voy a hacer tu trabajo, yo voy a hacer tu obra y tú te encargas de mí. Pero eso tiene que ser de acá, de aquí, del corazón. Para que el Señor nos respalde tiene que estar de aquí, del corazón. Porque si no está del corazón, entonces el Señor no nos va a respaldar. Perdóneme, pero no nos va a respaldar el Señor. Hermanos, y que en el peor de los casos usted se ha metido a la cárcel, posiblemente lo pongan en deportación porque no tiene su licencia, todo eso X cosas, lo peor. Pero el Señor mueve las herramientas que tiene. El Señor mueve las cosas que tiene. El Señor mueve a sus hijos. El Señor trastorna las mentes. El Señor ablanda los corazones duros. Y el Señor hace que usted de ahí, de ese lugar, ya no salga sin una licencia. Ya salga con un papelito que le van a dar una licencia después a usted para manejar. Un ejemplo nada más. Usted y yo vamos a estar agradecidos de que eso haya pasado. Entonces, mis hermanos, no pongamos pretextos para poder trabajar para el Señor. Si usted y yo estamos trabajando para el Señor, Él se va a encargar de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, Señor, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y dice, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Pero mire usted qué palabra. ¿Usted cree que este hombre no había deseado que alguien le dijera esa palabra? O quizás alguien tal vez ya le, oye, levántate, trata de caminar. Quizás que alguien ya había llegado a decirle. Pero había una gran diferencia. La diferencia era que la palabra que estaba escuchando él era del nada más ni nada menos que del dador de la vida, Jesús, el que tiene el poder para levantar enfermos, el que tiene poder para levantar paralíticos, el que tiene poder para revivir a un muerto, gloria al Señor. Y cuando el Señor habla es porque algo va a pasar. Algo sucede cuando el Señor habla. Entonces, cuando este hombre le empieza a poner pretextos, el Señor, o él más bien dicho, le hubiera dicho, Señor, claro que quiero ser sano, sí quiero ser sano. Pero también si me pongo en la posición de este enfermo y digo yo, si yo no lo conozco quién es, lo primero que le voy a decir es una explicación, el por qué yo sigo aquí. Porque este hombre no conocía a Jesús. Y cuando alguien no conoce a Jesús, el pecado lo tiene enfermo. Cuando alguien no conoce de Jesús, está paralítico, está ciego, está cojo, y el pecado lo tiene encadenado. Cuando alguien no conoce de Jesús. Y aún si conocemos de Jesús, hay cosas aún que nos tienen atados al pecado. Y hay que tener cuidado con eso. Gloria al Señor. La diferencia aquí es que el Señor llegó con una palabra de autoridad, de una palabra poderosa. Ahora, si yo hubiese llegado, yo, y le digo al paralítico, levántate y vete y anda, hermano, posiblemente no pasa nada. Porque en el poder que tiene el Señor Jesucristo es incomparable. Es incomparable. Y a veces, cuando nosotros hablamos las cosas,
nos falta fe. Y cuando nos falta fe, no puede haber obra. Gloria al Señor. Entonces, este hombre dice que se levantó. No dijo que trató de levantarse a ver si podía. No, dice, se levantó y anduvo. Se fue. No le preguntó quién eres. En otros pasajes de la Biblia dice que cuando el Señor hacía un milagro, el que era beneficiado con el milagro le adoraba, le cantaba, dice que brincaba de gusto o algo sucedía. Pero aquí no menciona nada de eso. Aquí dice que este hombre agarró y se fue. Gloria a Dios. Cuando el Señor haga algo en su vida, háblelo, testifíquelo. No se quede callado. Porque si usted se calla, las piedras van a hablar. Pero si el Señor hace algo en nuestra vida, tenemos que testificarlo. Tenemos que decirle a la gente de qué es capaz el Señor de hacer en nuestra vida. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ir al versículo 10. Entonces, los judíos dijeron, el 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. En los días de reposo no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Supongamos así. Si usted tenía, yo leyendo unos comentarios de qué es lo que hacía la gente antes, cuando el día de reposo lo tomaban de una manera exagerada, que si usted tenía un aparato prendido y apagaba la luz de la lámpara que le estaba dando luz, un candil, algo que le estaba usando usted, si usted lo apagaba con el fin de ahorrar el combustible, eso era pecado. Pero si usted lo apagaba porque le lastimara la vista o por otra cosa, no era pecado. Si usted le dolía un diente y usted iba o hacía algo para que ese dolor se calmase, era pecado. Estaba usted quitándole el trabajo a un doctor. Pero si usted le dolía el diente y comía algo que le ayudase a calmar ese dolor, no era pecado. Entonces, eran cosas tan exageradas que a este hombre lo acusaron. No tanto, mire hasta dónde llegaba la gente. Dice que este hombre llevaba 38 años en ese estanque. Yo creo que cuando una persona tiene tanto tiempo en un lugar, ya mucha gente lo conoce. ¿Ok? Pero este hombre dice que en vez de poner los ojos en el milagro que había sucedido, pusieron los ojos en que este hombre llevaba cargando su lecho. Hermano, ¿qué mensaje hay para mi vida ahí? ¿Qué mensaje hay para nuestra vida ahí? Pregúntese usted mismo, ¿qué mensaje hay para mi vida? Hermano, no vamos a preguntarle al Señor cómo hiciste las cosas, Señor. Vamos a darle gracias a Dios porque hizo las cosas. No vamos a criticar al Señor porque hizo un milagro en alguien. Vamos a darle la honra y la gloria al Señor porque algo hizo en la vida de alguien. No vamos a criticar porque Él es más chiquito que yo, porque Él es más flaquito que yo, porque Él es más gordo que yo. Mira qué le hizo al Señor. Entonces a mí, ¿por qué no me lo ha hecho? Deje de criticar que el Señor hizo en la vida de alguien más y preocúpese porque el Señor haga algo en la vida de usted. Aleluya. Fíjese que hasta dónde llegaron.
se fijaron más en por qué iba cargando su lecho que en lo que le había pasado a este hombre. 38 años enfermo, tirado en ese estanque, y nadie echó de ver. Oye, siquiera hubiera dicho: ¿qué? ¿Acaso este no es el hombre que estaba ahí tanto tiempo tirado? No, lo primero que se pusieron a pensar: mira, este día de reposo iba cargando su lecho. En cosas mínimas, cuando el Señor había hecho un milagro grande en su vida. Aleluya. Cuando el Señor haga algo en su vida, mi hermano, solamente alábele, dele la honra y la gloria al Señor, porque Él se la merece. Aleluya. Mire, hermanos, apenas voy a la mitad, pero bueno, vamos a brincar. Me voy a brincar un poquito más adelante. El 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Yo me hice esta pregunta: ¿qué cosa puede haber peor, hermano, que estar 38 años enfermo en un lugar sin poder moverme? Yo creo que lo peor ya sería la muerte. O ya sería, ¿qué sería lo peor? Lo peor sería que usted y yo, después de tener la oportunidad de tener a Jesús a nuestro lado, ser sano, ser libertado, lo peor sería regresar a ese estanque y perderme en el infierno. Eso sería lo peor que nos puede pasar a nosotros. Ahora que encontramos y que el Señor vino a nuestra vida, tenemos que hacer y ser agradecidos, porque el Señor sanó nuestra vida, sacó nuestra alma del lodo cenagoso y nos trajo vida, y ahora somos libres para Él, para su honra y para su gloria, y no podemos volver atrás al estanque. Porque si volvemos al estanque, no nos vamos a levantar otra vez, y nuestra vida, nuestra alma será llevada a la eternidad en el lago de fuego. Eso sería lo peor que podría pasar con nuestra vida, si nosotros regresamos donde el Señor nos ha sacado. Hermanos, quiero terminar con esto. Vamos a leer una cita, que es una cita que a mí personalmente me gusta, y podemos introducirla aquí para la iglesia, para todo aquel que me está mirando, mi hermano, mi hermana, ministro, diácono, pastores, quien me esté mirando, con mucha humildad, con mucho respeto se los digo: tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros, porque si nosotros entre nosotros no nos ayudamos, no nos cuidamos, hermano, el diablo está esperando una oportunidad para destruirnos a como dé lugar. Mire lo que dice Primera de Juan 1:9. Si usted quiere, búsquelo, léalo conmigo. Le voy a dar la oportunidad de que lo busque. Bueno, dice Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, hay otra escritura donde también nos dice que si usted y yo tenemos algo que nos estorba, en pocas palabras, si tenemos un resentimiento, si tenemos algo que no nos deja crecer en el Señor, dice: confesaos pues vuestros delitos y vuestras ofensas, y el Señor es justo y bueno para perdonarnos, para sanarnos. Mi hermano, yo quiero darle un abrazo a alguien, pero no puedo, porque hace unos días atrás me faltó el respeto. Yo quiero decirle un te amo a alguien,
pero no puedo, porque hace unos días atrás me dijo algo que me ofendió. No, hermano. Vamos. Y hay que decirle, ¿sabes qué? Me sentí ofendido por esto. Me sentí ofendido por lo otro. Tal vez tú lo hiciste sin la intención de ofenderme. Perdóname. Quiero darte un abrazo. Quiero decirte un te amo. Quiero decirte un te quiero. Hermanos, esa es una enfermedad también. La enfermedad de no llevarnos los unos con los otros es una enfermedad dura. La enfermedad de tener algo contra alguien que te está evitando, hermanos, miren, si usted y yo tenemos algo contra alguien, si levantamos las manos, el diablo te está poniendo en la mente, oye, pero ¿acaso eres capaz de levantar las manos cuando tienes un rencor contra tu hermano? Y vuelves a bajar la manita. Levanto mis manos y el diablo viene y bajas la mano. Porque el diablo es un acusador. Pero mi hermano, si usted va con esa persona, ¿sabes qué, mi hermano? Me sentí ofendido por esto y por esto. Tal vez no lo hiciste con esa intención, pero dame un abrazo, quiero abrazarte. Abrácelo, hermano, y dígale, ¿sabes qué? Quería abrazarte, pero esto no me dejaba. Perdóname por pensar así. Pero no deje que esa enfermedad lo distancie de su mano. No dejemos, iglesia, que el diablo entre a la iglesia para hacer una separación los unos de los otros, sino al contrario, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, hermanos, para que nosotros podamos ser victoriosos. Hermanos, dijo el Señor Jesucristo, no peques más para que no te venga algo peor. Hermanos, nosotros ya conocemos al Señor, ya sabemos de su palabra, ya sabemos que en el Señor está todo. ¿Por qué hay que dejar al Señor? No podemos regresar. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir adelante. En el nombre del Señor Jesucristo, vamos a salir adelante. Vamos a caminar. Pero no vamos a regresar a ese estanque. Vamos a seguir adelante. Póngase.